Ok. Eh, Les recuerdo que teníamos una piedra, algo ya, lo cual lo tirábamos hacia arriba y luego caía. Y lo tiramos desde un edificio, ¿ya? Algo importante que les había dicho, que para este tipo de ejercicios es necesario, es colocar un sistema de referencias. Yo he elegido mi sistema de referencias de tal manera que el origen está en el suelo y para mí hacia arriba es positivo. Podría haber elegido otra cosa, podría haber elegido acá, por ejemplo, mi origen y que hacia abajo sea positivo, ¿ya? No importa qué origen elija, pero hay que elegir un origen para hacerlo de manera formal y totalmente correcta. Sobre todo, estar seguros que no nos vamos a equivocar, ¿ok? Si manejamos esto bien, las posibilidades de no equivocarnos en un signo son bastante bajas. Sí, ya. Entonces, hemos hecho primero el inciso B. El inciso B, sí, es encuentra la altura máxima de la piedra. Hemos visto que las ecuaciones, hemos visto, estas son las ecuaciones acá, lo subimos un poquito. Esto es nuestro set de ecuaciones, que no tenemos que verlo como ecuaciones de caída libre, no, simplemente son ecuaciones con aceleración constante y en un contexto donde esa aceleración constante es la gravedad. ¿Ok? Hemos visto que la manera de hallar la altura máxima era hallar la posición en el instante B. Hemos utilizado esta ecuación y luego hemos despejado y hemos llegado hasta acá y justo se me había cortado la tablet, apagado la tablet. Entonces acá, sus calculadoras, por favor, rápidamente. Esto es 20 al cuadrado sobre 19,6 más 50. ¿Cuánto te da esto, Max? ¿Cuánto te da esto? Me salió 70.408. 70,408, ¿no? 70,4 metros. Ya, por favor, alguien valide esto. Dígame si le sale lo mismo. Sí, Jonathan. me sale lo mismo, ingeniero. Sí, sale lo mismo, Inge. Ok. 70.4. Sí, lo mismo, Inge. Ahora, lo que vamos a hacer son los siguientes incisos. Duplicar página. Tac. Continuamos con el inciso A, que nos hemos saltado. El inciso A dice, determine el tiempo en que llega a la altura máxima. Entonces, ¿cuál es la altura máxima? Sigue siendo el instante B. Ese instante B, que les recuerdo, que si ustedes imaginan, si ustedes visualizan, justo cuando llega a la altura máxima, ¡paf! En ese instante está en reposo. Entonces su velocidad en ese instante es cero. Y luego empieza a retroceder. Y esto no es solamente para movimiento vertical. Les había dicho, siempre que algo está en una dirección y cambia a otro sentido, este punto tiene velocidad cero. Ya siempre que se cambia totalmente de sentido, la velocidad en ese instante es cero. Es la única manera de ir hacia el otro lado, si es que el movimiento es continuo. ¿Ya? Puede pasar esto, digamos, no hay velocidad cero. Pero ¿por qué? Porque hay un salto de velocidad. Pero si es que esto es continuo, sí o sí esto tiene que ser velocidad cero. Ok. Entonces, ¿en qué tiempo voy a llegar a B? Esa es la pregunta del inciso A. Me fijo mi set de ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Tengo la velocidad al principio. Tengo dónde se encuentra al principio. ¿Ya? Esto de acá es Y de A. Dónde se encuentra la posición al principio. Lo tengo, es la altura del edificio. Tengo la velocidad en B. ¿Cuál de las ecuaciones puedo utilizar para encontrar el tiempo que voy a llegar a B? ¿Qué es lo que harían?
Aglaya, Hugo, Cristian, ¿qué es lo que haría? ¿Qué ecuación utilizan? ¿La 1, la 2 o la 3? No sé si esté bien, pero utilizaría la tercera, la dos. Tienes la posición final, ¿dónde está en B? Ya tenemos. ¿Eh? Lo tenemos del anterior problema. Entonces, podríamos utilizar. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Entonces podemos hacer el tiempo. ¿Ok? Se puede. Pero si visualizamos, acá el tiempo está al cuadrado, sería una ecuación cuadrática. Y si visualizamos esta ecuación, Aglaya y para todos, tengo velocidad final, tengo velocidad inicial y podría encontrar el tiempo. Tengo la gravedad. Y es una ecuación más sencilla, ¿ya? Entonces podemos utilizar la 2, pero también podemos utilizar la 1, ¿ok? Y la 1 es más sencilla. Decimos, la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por el tiempo, ¿ya? Ojo, menos porque, repito, porque la gravedad está hacia abajo y hacia abajo no significa negativo, ¿ya? No siempre significa negativo hacia abajo. ¿Qué tengo que hacer? Ver mi sistema de coordenadas. Para mí hacia arriba es positivo, entonces hacia abajo es negativo, ¿ya? Si mi sistema de coordenadas fuera este de acá, entonces hacia abajo es positivo, esto va hacia abajo, entonces sería positivo, ¿ya? Eso tienen que prestar atención. Para mí, la velocidad final, ¿qué es? Es la velocidad en B. Para mí, la velocidad inicial, ¿qué es? Es la velocidad en instante A, instante B, menos la gravedad por el tiempo que voy a llegar hasta B. El tiempo que pasa desde A hasta B es el tiempo en B. Y de acá tengo todo, simplemente digo, ok, el tiempo para llegar a B va a ser velocidad A menos velocidad B entre la gravedad. La velocidad en A sé que es 20 hacia arriba positivo. La velocidad en B sé que es 0 y la gravedad sé que es 9,8. ¿Cuánto les da esto en calculadora? Rápidamente. 2.04. Entonces se tarda 2,04 segundos en llegar a la altura máxima. ¿Preguntas, dudas? Ok. Hacemos el inciso C, que me dice, determine la velocidad de la piedra. Mejor el D. Vamos a saltar, ¿ya? Primero el D dice determinar en qué tiempo llega al suelo. ¿Ya? El inciso D me dice que analice en el momento que llega al suelo. Entonces, si yo analizo, acá va a ser este movimiento, ¿verdad? Tac, tac, tac. Acá va a llegar al suelo. A este momento le pongo instante C, perdón, no D, sino instante C, ¿no? Instante A, instante B, instante C. ¿Ok? Y el origen lo moveré un poquito. Este es mi sistema de referencias con su origen. Ahora, ¿cómo hallo el tiempo? Y quisiera escucharlos, ¿ya? No importa que se equivoquen, ¿ya? Lo importante es que participen, ¿ya? Que vea que están atentos, ¿ya? Prefiero eso a que pedirles que pongan cámara, ¿ya? Porque no les gusta poner cámara. Entonces, ¿qué es lo que harían? En su examen, si tuvieran este problema, ¿qué es lo que harían? ¿Cómo intentarían hallar el tiempo en que llega acá? Eh, ¿Qué es lo que haría Roy, Max, Eric? Inge, ¿harías tiempo es igual a distancia sobre velocidad? Ya, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Eso es lo que haría Jonathan, ¿no? Ya. Luego, Max, tú querías decir algo.
Inge, no sé si estoy bien, pero podría considerar que la velocidad en el punto B, o sea, la misma fórmula, pero esta vez considerando B la inicial y C la última. Ya. Pero este tiempo Gracias. tendría que sumar el tiempo de A a B, más Ya, el tiempo de B a C. está bien. Max, ¿verdad? Max, harías de B a C y luego esto le sumas el tiempo que hemos hallado antes, ¿verdad? El tiempo de B. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más harías? Limber. Limber, creo que casi nunca te he escuchado. Limber, ¿estás en clases? No está Limber, está su fantasma nomás. Roy, ¿algo más? ¿Algo más que tú eres en el examen? Si aprobar la materia dependería de este problema, ¿qué harías? Roy, Intentaría restar el tiempo que ya tenemos para ya, poder encontrar el tiempo. ya. Eh, Primero voy a ir con lo que dijo Jonathan, ¿ya? Bueno, lo traemos. Es que me olvide. Jonathan. Max, ¿no? Participo, sí, Max. Lo de Max está correcto hasta cierto punto. Y Roy, ya. ¿Dónde está? Estas son las ecuaciones que hemos... Primero voy a tomar lo que dice, retomar lo que dijo Jonathan. ¿Dónde están mis ecuaciones? ¿Acá? No. Acá. Fíjate, Jonathan, esto es bien importante, Jonathan, ¿ya? Anótalo. Está bien, Inge. Eh, Nosotros hemos encontrado, o acá lo tengo más claro, no, acá está. Hemos encontrado este set de ecuaciones, ¿ya? Y hemos encontrado este set de ecuaciones. Esto más lo uniré. Este set de ecuaciones. Tac. Y acá aparece esa ecuación que tú has dicho. Distancia igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? Esta ecuación solo lo puedes utilizar cuando la aceleración es cero, ¿ya? Siempre que tengas una ecuación, no se fijen qué cosa puedo reemplazar, nada más. Fíjense para qué sirve esa ecuación. Esta ecuación solo es cuando la aceleración es cero, solo cuando la velocidad es constante, ¿ya? Esto es eso. Solo cuando la velocidad es constante. Velocidad constante, aceleración cero, puedo utilizar esto, si no, no puedo utilizar. Y estas de acá, puedo utilizar solamente cuando la aceleración es constante. Es un número, pero es constante. Y tenemos el set que estamos utilizando ahora. Entonces, la ecuación que me has dicho no la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque no tengo aceleración cero. No, la velocidad no es constante. La velocidad va cambiando. ¿Por qué? Porque hay una aceleración que es la gravedad. ¿Ya? Entonces, eso toma nota, John. ¿Ya? Entonces, no podemos hacer eso. Ahora, lo que has dicho, Max, es correcto. ¿Ya? Podemos decir, ya, he calculado el tiempo para llegar a B. Ahora, B lo hago inicial y calculo el tiempo de caída libre, digamos, para llegar hasta C, el tiempo de B a C, y lo sumo con lo que he hallado antes. Y ese sería el tiempo total. ¿Ya? Se puede, ya se puede. Pero justamente quiero que visualicen esto. Podemos hacer esto, pero esto es más largo de lo que voy a hacer a continuación. Simplemente el análisis me dice el tiempo en que llega a C. Entonces yo puedo analizar todo el tiempo, todo el trayecto como si fuera uno. Es uno. Así, analizar todo esto de una. No partirlo a la mitad o hasta cierta parte y luego otra parte. También podría hacer esto, ¿no? Digo, primero hago eso, la subida, luego analizo la bajada, luego analizo la segunda bajada en 3 partes. Puedo dividirlo en 4 partes, en 5 partes y sumar todos los tiempos. Pero simplemente puedo analizar todo el trayecto de uno y decir y aplicar la ecuación. ¿Qué ecuación aplicaría?
¿Qué tengo que hallar? Tengo que hallar el tiempo. ¿Qué ecuaciones tienen tiempo? La 1 y la 2. La 1 necesito la velocidad final. Para la 1 necesito qué velocidad va a haber acá. Y eso no conozco. Entonces la 1 no es. La 2 me fijo. La 2 necesito la posición que está al final. Sé dónde está al final. Necesito la posición al principio. Al principio no acá, sino acá. No estoy analizando todo como si fuera solo de una. Entonces, la posición acá, conozco. La velocidad inicial, acá, conozco. Tengo todo. Entonces, me doy cuenta que puedo utilizar. Digo, ok. Y final menos y inicial es igual a velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Para mí, final, ¿qué es? Es la posición que hay en el punto final, que en este caso es el punto C. ¿Por qué? Porque estoy analizando todo esto. Al final me encuentro en C. Menos inicial, ¿qué es? La inicial es de donde parto. Como es todo esto, mi inicial va a ser el punto A, no el punto B, en este análisis, ¿ya? Menos el posición en punto A. Velocidad en el inicio, que sería la velocidad inicial A, por el tiempo. ¿Qué tiempo? Hasta llegar al punto C, menos un medio. ¿Por qué menos? Porque la gravedad va hacia abajo y va en sentido contrario a mi eje de referencias. Esto de acá, lo ponemos bien. Esto es Y positivo. Ya, ahora sí. Menos un medio de gravedad por el tiempo C al cuadrado. Y reemplazo. Max, ¿cuál es la posición en el punto C o al final? ¿Dónde se encuentra la piedra en el punto C? En el origen, sí. Y eso vendría a ser 0. ¿Verdad, Max? Entonces, si estoy midiendo todo desde el suelo, el punto C, el punto final, ¿qué es? Es 0. Menos, ¿dónde se encuentra la piedra? En el punto A, se encuentra en la cima del edificio, que sería la altura, entonces menos 50. ¿Ya? Es igual a la velocidad A. Ojo, repito, la velocidad puede ser negativa. Tengo que fijarme si es positivo o negativo. Yo sé que lanzan hacia arriba. Hacia arriba es la misma dirección que mi eje de referencias, por lo tanto es positivo. Por eso es positivo. No porque es hacia arriba, sino porque va en la misma dirección que mi eje. 20, ¿ya? Velocidad en A es 20. El tiempo C es lo que voy a hallar, menos un medio de 9,8 por el tiempo C al cuadrado. Y ya tengo una ecuación de segundo grado que voy a resolver. Esto de acá es 4,9. Lo voy a pasar positivo al otro lado. Esto de acá es menos 20. Y acá me queda menos 50 igual a 0, ¿no? Esta es una ecuación de segundo grado. ¿Todo el mundo conoce una ecuación de segundo grado o alguien no conoce? Ecuación de segundo grado. Ya, todo el mundo conoce, ¿no? Esto se lo puede hacer con una fórmula. Esto o lo puedo hacer con algún software, ¿ya? Con sus calculadoras también pueden hacerlo directamente. Yo voy a hacerlo Disculpen que de manera online. Sí, te escucho. esta ecuación no sé si se puede resolver en matemáticas por aspas, para hallar T. Por aspas también. Cualquier método se puede utilizar, ¿ya? Yo ahorita voy a utilizar simplemente un software de computadora, ¿ya? Online. ¿Quién participó? ¿Quién era? Yo, Ya. Gutiérrez. Podemos hacer por aspas, por factorización. Bueno, factorizar acá, ¿no? Ahorita yo lo voy a hacer simplemente directo, ¿ya? Por computadora. Ustedes hagan igual en sus calculadoras o por aspas y comprobaremos que nos dé el mismo resultado. Y repito, todo el mundo sabe resolver esto, ¿verdad? Si alguien no, tiene que decirme ahorita, pues, para que le dé una breve explicación. Para que en el examen no esté en problemas serios. Ahorita yo estoy resolviendo con un software online y encuentro que TDC
puede ser 5,8 o puede ser menos 1,75. Menos 1,7. ¿A ustedes les sale lo mismo? Verificaremos, por favor. Alguno de ustedes díganme si les sale lo mismo o si les sale otra cosa. Una vez que tengo esto, me tengo que colocar en contexto, en el contexto que estoy. Estoy en contexto de tiempo, ¿ya? Y tiempos negativos generalmente no tienen un significado, ¿ya? Entonces mi respuesta sería la del tiempo positivo, 5,8 segundos. He encontrado de manera más rápida el tiempo que toma hacer todo esto, porque lo único que me interesa es el inicio y el final. No importa que se vaya hacia arriba, hacia acá, o haga esto, esto y luego acá. Justamente solamente analizamos el punto inicial y final, ¿ya? Si es que hubiéramos hecho el método que dijiste, Max, encontrar de B hasta C, ¿ya? Nos hubiera dado seguramente 4,76. Mentira, 3,76. Y ese 3,76 lo sumábamos al tiempo de subida y nos daba el mismo tiempo. ¿Ok? Pero ojo, eso era también en el contexto que nosotros conocíamos antes este tiempo de subida. Si es que no conocíamos y nos piden simplemente el tiempo hasta C, hubiéramos hecho, ya, tiempo de subida, luego tiempo de bajada, y hubiera sido más largo, lo que simplemente ahorita estamos haciendo, una ecuación, mucho más rápido. ¿Ok? ¿Está claro, Max? ¿Está claro para los demás? Sí. Ya. Último inciso. ¿Le salió 5,8? Les digo, hagan, Sí, dije, porque después en el examen tienen problemas solo por calcular, pierden puntos por calcular mal. Sí, Jonathan. no, sí me ha salido, dije 5,8. 5,8, perfecto. Ya. El último inciso, el C. El último inciso, el C, lo que dice es determina la velocidad cuando la piedra, esto vamos a cambiar, ¿ya? Vamos a hacer más interesante. Determinar la velocidad de la piedra cuando toca el suelo. ¿Ya? Entonces acá me dice que cuando toca el suelo va a haber una velocidad y me pide calcular esa velocidad. Me fijo mis fórmulas de velocidad, ahí está y ahí está, ¿ya? Como ahora tengo el tiempo, esta de acá es mucho más sencilla. Si no tuviera el tiempo, ya, tendría que utilizar esto que es un poquito más complicado, pero podría utilizarlo, ¿ya? Repito, no tengo el tiempo, por lo tanto, tengo el tiempo, por lo tanto, puedo utilizar esto y es más sencillo, entonces utilizo eso. La velocidad final que va a ser en el instante C, este es mi punto final, es igual a la velocidad inicial que estoy partiendo de acá, ¿ya? De acá estoy partiendo, velocidad inicial, menos la gravedad por el tiempo que llego desde A hasta C va a ser el tiempo C. De acá tengo que la velocidad en C va a ser la velocidad en A, que es 20 positivo, menos la gravedad 9,8 por el tiempo que he encontrado hace un momento, 5,8 segundos. Calculadoras, ¿cuánto te da esto, Jonathan? Un momento dije, Está bien. Este a mí me sale menos 36,84. Ya. 36,8. Te sale esto de acá que es un valor negativo, Hugo. ¿Ese valor negativo tiene sentido o hay algo raro tal vez? Algo que tal vez estemos haciendo mal. Por el valor negativo, creo. Ya. ¿Por qué ese valor negativo lo ves como algo malo o algo no coherente? Es que la velocidad, pues tendría que ser, ¿cómo se llama? Siempre positivo.
Esa es la pregunta. o- La velocidad más bien, bueno, positiva. en este caso tendría que ser la velocidad positiva. Ya. ¿Y por qué en este caso tendría que ser positiva? En C vamos a dibujar una velocidad. Acá, ¿no? Si es positiva la velocidad, ¿hacia dónde tiene que ir? Hugo, si fuera positivo. ¿Hacia dónde dibujaría la flecha? Hacia abajo. ¿Por qué? Si tu velocidad es positiva y esto de acá es tu eje de referencias, ¿hacia dónde tendría que ir la flecha? Si es positivo. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, si fuera positivo, la velocidad tendría que ser una flecha así. ¿Tiene lógica que la velocidad de la piedra sea así? No, ¿verdad? No. Nosotros esperamos que la velocidad sea, como está yendo así, pa. Lo que esperamos Porque es que la baja, ¿no? velocidad sea hacia acá, digamos. Eso es lo que esperaríamos. Y esto no es positivo o negativo todavía. Tenemos que decir, esto es hacia abajo. Hacia abajo no es positivo o negativo, es hacia abajo, ¿ya? Y hacia abajo, según esto, ¿es positivo o negativo? Hugo, Positivo. negativo. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario. Para ti, esto de acá, tu eje de referencias te dice que todo lo que es hacia arriba es positivo. Y todo lo que es en sentido contrario es negativo. Entonces, como va hacia abajo en sentido contrario, esto de acá es negativo. Y por lo tanto, este signo es coherente con el diagrama. ¿Se entiende, Hugo? Sí. Ya. Entonces, por eso es bien importante esto de acá. Esto de acá lo utilizan para todo el problema y ahí van a encontrar coherencia en sus resultados o no. ¿Ya? Ahora, yo lo que les estoy explicando es un método un poco estructurado, ¿ya? Hay otros métodos, ¿cómo decir? Con menos estructura, ¿ya? Donde, ya, voy a hacer por acá movimiento vertical, luego hago otro segmento para caída libre y como que no utilizo un eje de referencias, a veces la gravedad es negativo, luego es positivo, ¿ya? Entonces, cuando hagan eso, no es que esté mal, ¿ya? Lo único que les voy a decir es que estén bien seguros de lo que están haciendo, ¿ya? Que no solamente estén reemplazando fórmulas, sino que realmente están entendiendo lo que están haciendo, ¿ya? Y llegarían al mismo resultado para el tiempo y la velocidad. Lo que yo les presento es una metodología más estructurada y también más formal, ¿ya? Donde justamente se toma atención a un eje de referencias y se toma atención a las direcciones y esas direcciones determinan los signos, ¿ya? Entonces, dura un poquito más, digamos, tomar atención a todo eso, un tiempo más, pero para ejercicios complejos ayuda justamente a no equivocarse, porque te equivocas en un signo, acá le metes más, todo cambia, ¿ya? Y te equivocaste en todo, ¿ya? Entonces, en su examen, si esto en vez de menos era más, no menos más, primero, si llegan a un resultado diferente, ¿ya? Y eso es porque han hecho por otro método, que repito, pueden utilizar el método que quieran, pero al utilizar otro método, simplemente reemplazan fórmulas y un signo por ahí estaba mal y por eso sale mal, pues está todo mal, ¿ya? Para mí, este signo es que entienden lo que están haciendo. Este signo para mí significa harto, ¿ya? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta para esta parte cinemática. Hagamos un último problema, o a ver, hagamos este primer problema y luego tal vez uno más. ¿Dónde estás? No, lo he visto la otra vez. Acá estás, ya.